Una semana más, Pedro de Motor Asturiano, colaborando con Alderiques de Asturias para este preview del Gran Premio de Fórmula 1, en este caso para el Gran Premio de Mónaco. La semana pasada teníamos pensado tener este preview del Gran Premio de Emilia-Romagna, pero a la fin no lo tuvimos porque el Gran Premio no sucedió debido a esas grandes inundaciones de las que todos tuvimos pendientes en la región de Emilia-Romagna. Mandamos desde aquí el más fonderu sofitu a la población y todas las personas que están sufriendo esta situación en Emilia-Romagna. Y ahora vamos para Mónaco. Al no tener Gran Premio de Emilia-Romagna, esta va a ser la primer cita europea de este calendario 2023, que es la sexta carrera del campeonato y la primera en Europa. En este caso, como todos los equipos tienen la su sede en Europa, 8 de ellos en Reino Unido y 2 de ellos en Italia, suelen aprovechar estas citas europeas para meter grandes cambios en los coches y tener la fábrica cerca por si hubiera algún problema. Por lo tanto, esperamos cambios en Mónaco y sobre todo esperamos cambios el fin de semana siguiente en el Gran Premio de España en Montmeló, porque ya un circuito más donde se solían hacer los test en antes y un circuito, digamos, que lle más afallaizu para todas esas pruebas y no un circuito como el de Mónaco, que lle un circuito urbano con muchas curvas estreches y no lle representativo de lo que lle un gran premio normal de la temporada, aunque cada vez tengamos más circuitos urbanos. En cuanto a la actualidad de los equipos, tenemos por parte de Aston Martin esa anuncia que hicieron de que van a estar motorizados a partir del 2026 por Honda. En 2026 recordemos que vamos a tener un cambio muy grande de regulación en la categoría de Fórmula 1 y que va a haber también muchos equipos o nuevos o que sean distintos, que camuden el nombre. Vamos a tener muchas cosas distintas para esa temporada y que ya se están anunciando, y entre ellas el equipo Aston Martin va a estar motorizado por Honda en exclusiva. Recordemos que ahora Honda tiene un acuerdo, o teníalo, con Red Bull y con Alfa Tauri, y a partir de 2026 sabemos que van a ser motor exclusivo de Aston Martin, que claramente quiere ganar y quiere conseguir esos objetivos per grandes que tienen por delante. En otros equipos pues tenemos a Alfa Tauri con la posición de Nick de Vries peligrando mucho porque no está rindiendo lo que debería. Y bueno, los equipos grandones pues seguimos con lo mismo, con un Red Bull petándolo, por decirlo de alguna manera, muy per delante, más Verstappen en el campeonato. Veremos lo que pasa en Mónaco, porque hay una oportunidad para equipos que a lo mejor no están tan arriba, poder clasificar arriba el sábado y tener una buena posición para salir el domingo en un circuito como Mónaco, que ya es más difícil adelantar, y también todas las cosas que pueden pasar en la carrera. Recordamos vos los horarios, güey, ya tuvimos los libres en viernes y mañana vamos a tener la clasificación a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a las 3 de la tarde. Con esto dejamos vos, esperamos que disfrutéis del Gran Premio de Mónaco y ya sabéis, seguirles nuestras noticias en Twitter, @motornast, y también en todas las redes de Alderiques de Asturias, Motor y mucho más. Gracias.